Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Pues la sabiduría obedece al sabio, y más el necio muere antes de su tiempo. Pues la sabiduría obedece al sabio, y más el necio muere antes de su tiempo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Para que mi Dios salve hoy tu alma y te corone con bienes y riquezas. Para que mi Dios salve hoy tu alma y te corone con bienes y riquezas. Esta canción se la dedico para mis hijos con todo mi corazón, de parte de su viejo Alfonso Peña. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Jesús, cuando tú vengas, yo quiero irme contigo. No quisiera quedarme, Señor, no lo permitas. Quiero que me examines hasta lo más profundo y laves con tu sangre todo mi corazón. Y si en mí hay camino de perversidad, si no he sido recto frente a los demás, o si es que he perdido mi primer amor, quiero me perdones, por favor, Señor. Jesús, cuando tú vengas a levantar tu iglesia, los que te conocieron y no te obedecieron y engañaron a todos con una vida oculta, serán avergonzados. Aquí se quedarán. Y si en mí hay camino de perversidad, si no he sido recto frente a los demás, o si es que he perdido mi primer amor, quiero me perdones, por favor, Señor. O si es que he perdido mi primer amor, quiero me perdones, por favor, Señor. Minutos de Reflexión con Andradis Peña. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Tenemos este relato del bautismo de Jesús. Escuche esto, mi hermano, mi hermana. El bautismo de Jesús. Nomás pensemos por ahí. ¿Será que Jesús necesitaba bautizarse? ¿O para quién realmente era el bautismo y por qué Jesús lo hizo?
Ya es cierto que resultan muchas preguntas, ¿cierto? El verso 13 dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. O sea, Jesús vino para que Juan lo bautizara. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora. Escuche esto, mi hermano. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan entendió lo que Jesús le decía y le dejó. Verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron, fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gracias. Bueno, mis hermanos, tenemos aquí que existe un bautismo, y la religión trinitaria, ellos tienen una definición de su religión. Al final voy a hacerle preguntas a los niños, y el que me responda, un premio. Hoy lo clavo allá y que se ahogue. No, mentira. La definición de Trinidad. ¿Cómo define la doctrina la Trinidad? Y bueno, esta semana lo veíamos, varios hermanos nos colaboraron en la definición. Pero dice: la Trinidad afirma que existe un solo Dios. Hasta ahí vamos bien. Ese Dios es eterno, ¿cierto? Y aquí es donde tenemos problemas con ellos. Tres personas distintas. Así es. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, lo que nos enseñaron, ¿cierto? Pero estas tres personas son coeternas e iguales. ¿De quiénes habla aquí? Ellos hablan del Padre, que es Dios, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Hoy podemos decir que el bautismo de Jesús no se entiende como una prueba de que hay una Trinidad. Y lo tenemos que ver por la palabra de Dios. Si yo digo esto, tengo que probarlo por la Biblia. Entonces, no es que uno vea ahí, como dice la palabra de Dios, que Jesús salía del agua, luego la paloma, como paloma, porque no era una paloma, sino como paloma, y después los cielos fueron abiertos y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces normalmente uno diría, ahí uno ve tres seres, porque yo no sé por qué le llaman personas, si hablando de espíritu, el espíritu no es una persona. Pero ellos dicen que lo tratan como persona porque son diferentes, cada quien tiene sus propias ideologías. Pero lo que tenemos que ver aquí no es que son tres personas distintas, sino como por qué se hizo ese bautismo. ¿Cuál era el propósito espiritual para hacer ese bautismo? ¿Cuáles creen ustedes que sean esos propósitos por los cuales Jesús se mandó bautizar? ¿Por qué creemos que Jesús se mandó bautizar? Sí. Duro. ¿Me traducen? Ah, muy bien. Es que ya la edad, 51 años ahora sí. Muy bien. Para enseñanza, para ejemplo. ¿Qué más? Dime, Salomé. Muy bien. Para dar ejemplo que solo hay un bautismo. Y en ese ejemplo de que solo hay un bautismo quiere decir que si Él lo hizo, nosotros también lo debemos hacer. Entonces hay un propósito por el cual Jesús se bautizó.
Con la excepción de mi hermana Nelly, los niños fueron los que participaron hoy. ¿Cómo es que dice la Biblia? De la boca de los niños fundaste. ¿Cómo es? Si me ayuda. Sí, la oración, la alabanza. Ok, entonces hay un propósito por el cual Jesús fue bautizado. Ese propósito, el primero de los que hoy vamos a hablar, es que es un cumplimiento de la voluntad de Dios. Se tenía que cumplir, se debía hacer. Recuerde que Jesús no vino a qué, a abrogar la ley, sino vino a qué, a cumplirla. Mientras Jesús estuvo aquí en tierra, cumplió. Entonces, pero ¿por qué Juan se le oponía? ¿Por qué? Amén. Porque Juan sabía que alguien más tenía. Él solo bautizaba, Juan solo bautizaba para arrepentimiento. Pero sabía que alguien tenía que venir y que era el que iba a bautizar en espíritu. Pero Juan en ese momento no tenía la seguridad de que fuera él. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Jesús se acerca a Juan y le dice que es necesario que cumplamos toda justicia. En el verso 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene. O sea, cumplamos el propósito de Dios. Si Juan no bautiza a Jesús, pues no se cumpliría que Jesús vino a traer la obediencia que el Padre le había dado. Entonces, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando habla la palabra de Dios, que cumplan toda justicia, quiere decir que Jesús viene a cumplir todo y se somete a todo el plan de salvación dado por Dios. Entonces es un acto de obediencia total. También lo que decían mis hermanos, dando ejemplo a los creyentes de que la verdadera justicia es hacer la voluntad de Dios. Otro propósito por el cual Jesús fue bautizado. Por medio del bautismo se revela la identidad a Juan el Bautista y a Israel. Vámonos a Juan capítulo 1, verso 30 al 34. Ese propósito de que realmente Israel y Juan el Bautista estuvieran seguros quién era el que era sobre el cual iba a descender el Espíritu como paloma. Y escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Este es aquel de quien yo dije. ¿Quién habla ahí? Juan. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y el verso 31 dice que, y yo no le conocía. Entonces, uno de los propósitos que tiene el bautismo de Jesús era darse a conocer, que fuera revelado y que Juan estuviera seguro de que ese era el Mesías, el ungido de Dios. Por eso dice el verso 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Verso 32. También dio Juan testimonio, escuche, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. O sea que alguien necesitaba identificar. ¿Van a salir? Ok, sigan niños, por favor. Hay clase de niños. Ve mi Salomé. Entonces, vuelvo y retomo.
Entonces, uno de los propósitos también del bautismo de Jesús, que era que tenía que ser revelado a Juan y a Israel quién era ese Mesías. Y la señal para que Juan supiera quién era realmente ese Mesías, ¿cuál era? Sobre aquel donde se pose el Espíritu de Dios, ese es el Mesías, ese es el ungido. Entonces dice el verso 32 nuevamente. También dio Juan testimonio, ¿cierto? Diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan ya lo vio. Y el verso 33 dice: y yo no le conocía. Pero cuando él ya vio que el Espíritu descendía como paloma, vamos a ver si ya él lo conoce o no. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea que Juan había recibido una orden de que fuera y bautizara en agua, aquel me dijo. Ese Dios que se le manifestó a Juan y le habló y le dijo: sobre el que usted vea que se posa el Espíritu de Dios, préstele atención. Entonces dice: aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y que permanece. El Espíritu de Dios permanece y debe permanecer también en nosotros. Entonces, ahí ¿qué pasó? El verso 34: y yo le vi, dice Juan. Y como ya lo vio, ¿qué dice Juan? Y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Entonces, era necesario que Jesús se mandara a bautizar por Juan para que quedara revelado en Juan y Juan supiera y estuviera seguro que él era el verdadero Hijo de Dios, aquel Mesías. Es importante tener claro el propósito del bautismo del Señor para entender acá si realmente son tres personas distintas. Otro propósito del bautismo de Jesús: una obediencia sin reservas. Jesús no necesitaba el bautismo. Recuerden que los que se mandaban bautizar en el bautismo de Juan lo hacían para arrepentimiento. ¿Y cómo hacían ellos? Confesaban sus pecados y se mandaban bautizar para arrepentimiento. Pero Jesús, el Dios eterno, ¿qué pecados tenía Jesús? Ninguno. Es el único hombre, escuche bien mi hermano, el único hombre sobre la tierra que no tiene pecado ni tuvo pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor aquí? Con esto muestra que es un acto, nuestro Dios, que está dispuesto a sujetarse plenamente al plan que había desarrollado para la salvación del ser humano. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ese Dios, dice la palabra, se despojó a sí mismo. ¿Hasta dónde se despojó Dios a sí mismo? Escuche bien: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso cuando uno habla de la humanidad de Dios, tiene que hablar de un hombre. ¿Jesús durmió? Sí. ¿Jesús comió? Sí. ¿Jesús trabajó? Sí. ¿Jesús hablaba? Sí. Todo es que era un hombre común y corriente. Caminaba. Él era un hombre. Solo que dentro de él estaba la manifestación del Dios Todopoderoso.
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿vino el Señor a cumplir su plan perfecto? Sí. Y fue Dios, porque dice su palabra que se despojó a sí mismo. Entonces, aquí vienen las preguntas de nuestros amigos trinitarios. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar en tierra y al mismo tiempo hablar desde el cielo y al mismo tiempo hacer descender el Espíritu en forma de paloma? ¿Cómo es posible? Y esa es la pregunta que cuando leen este texto bíblico inmediatamente se la hacen a uno. Claro, aquí vemos el primer error de ellos. El primer error de ellos es creer. Uno como ser humano tiene muchas limitaciones. Y yo, aquí personalmente, no tendría el poder de hacer hablar a alguien por allá y que descienda el Espíritu Santo. No tengo cómo hacerlo, porque soy humano, por lo tanto soy un ser limitado. Entonces lo que pasa con nuestros amigos trinitarios es que ellos limitan a Dios a una categoría humana. Lo limitan como un ser humano. Limitan a Dios como a un ser humano. Entonces ellos dicen que para que Dios pueda obrar en diferentes lugares tiene que ser varias personas. Para que se pueda dar este suceso del bautismo de Jesús, tiene que ser ayudado por otras personas. Y ahí es cuando ellos dicen: ¿quiénes lo pueden ayudar? Pues el Padre, que es la primera persona, el Hijo, que es la segunda persona, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona. Estando esos tres, es que se cumple Mateo capítulo 3, lo que acabamos de leer del bautismo de Jesús. Entonces, dicen que Dios es limitado. Entonces, ellos se imaginan que Dios son tres personas, pero estas tres personas son limitadas. ¿Por qué? Ellos confinan allá al Dios el Padre en el cielo. O sea, Dios está en el cielo y Él no se puede bajar de allá. Jesús está en la tierra y no se puede ir al cielo. Eso es una limitación. El Espíritu Santo desciende como en forma de paloma, y ahora muchos lo pintan como una paloma, como quien dice: al Espíritu Santo ahora se les convirtió en un pájaro con alas y plumas. Eso es limitación espiritual, discernimiento espíritu súper limitado. Eso les pasa a ellos por no conocer a Dios, al Dios verdadero. ¿Usted quiere conocer al verdadero Dios? Gracias a Dios porque le conocemos. Pero hoy su palabra nos va a abrir más el entendimiento. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos: ¿es posible que Dios pueda escuchar a todo el mundo al mismo tiempo? ¿Y es posible que Él responda a todo aquel que le pide al mismo tiempo? Entonces, ¿cómo yo voy a decir que no va a ser capaz Dios de hablar, abrir los cielos y hablar? ¿Y cómo no va a ser capaz de descender el Espíritu de Dios sobre Jesús? ¿Cómo no? ¿Cómo así, si Dios con su palabra formó los cielos y la tierra, lo que vemos aquí? Ahora Dios no va a tener la capacidad de hacer esto que sucedió en Mateo, en el bautismo de Jesús.
Le quedó grande que le tocó pedir ayuda al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Le quedó grande. No, Señor. A Dios no le queda nada grande. Si usted y yo estamos formados por Él y somos personas perfectas en funcionamiento de nuestro cuerpo, en nuestro racionamiento y pensamiento y sabiduría, pues tenemos muchos errores. Pero nuestro cuerpo funciona bien. ¿Qué tal si mi mano no funcionara bien? No podría sostener el micrófono. Si mis pies no me pudieran llevar. Es un ser que Dios creó perfecto. Entonces, ¿yo cómo voy a limitar a Dios? ¿Cómo lo voy a limitar? Entonces, yo no sé si es que ellos no han leído la palabra de Dios y no saben que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Dios no está limitado por un espacio. Dejemos a Dios allá. Y que entonces sea Jesús el que está aquí en la tierra y el Espíritu de Dios también puede estar en la tierra. Pero a Dios déjenlo allá. Dios no está limitado por un espacio. Él está en todas partes. ¿Lo leemos por la Biblia? Leámoslo por la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, 24. Ahí hay una pregunta. Dice la pregunta: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Habrá alguien que se oculte y que Dios no lo vea? No lleno yo, dice el Señor. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces no confinemos a Dios el Padre ya únicamente en el cielo, porque dice su palabra que Él llena los cielos y la tierra. Entonces no hay nada oculto para el Señor. Proverbios capítulo 15 verso 3 dice la palabra de Dios. Proverbios 15, 3. En todo lugar están ¿quién? Los ojos de Jehová, los ojos del Señor. ¿Y qué hace? Observando a los malos y a los buenos. Si yo limito a Dios, entonces me toca esperar a que Dios vaya y mire primero allá y después mire al otro acá y a ver en cuánto tiempo me va a ver a mí. Eso es un Dios limitado. Pero Dios tiene la capacidad, o sea, el poder, la magnificencia de estar en todos lados. ¿Usted cree que en este momento cuántas personas están clamando a Dios? Y que de pronto en este momento hay algunos en una situación difícil, en un hospital clamando a Dios por su familiar que está pronto a ingresar a una UCI o una operación. Y están clamando y fervientemente. Entonces Dios está aquí, entonces no puede estar allá. Entonces, ¿ese que está orando allá perdió el tiempo? No. Eso es como, hay una anécdota muy chistosa de una viejita que se iba a ir para culto y se fue para la iglesia, se fue para el templo. Y antes de irse le dijo: Señor, guarda mi casa, guarda la de los ladrones, que no pase nada en mi casita. Guárdala, Señor. Y se fue. Cuando llegó al salón, el pastor dijo: el Señor está aquí. Y la viejita se levantó y se fue corriendo. Venga, hermano, ¿usted para dónde va? No, es que si el Señor se vino, mi casa quedó sola. Claro, ahí es donde uno se da cuenta cuán limitado está el pensamiento del hombre. Hombre, si Dios está aquí, tranquilo que Dios también está allá con lo que usted lo haya dejado. Es que lo que quiero ver y dejar entender hoy, mis hermanos, por la palabra de Dios, que nuestro Dios no es un Dios limitado. Y que tengamos la certeza que nuestro Dios es omnisciente. Y omnisciente quiere decir que está en todo lado. Amén. Hechos capítulos 17, verso 24 al 25. Escuche esto, mi hermano, mi hermana. 17, 24 al 25 de Hechos.
El Dios que hizo el mundo. Él fue el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Usted alcanzaría hoy a identificar todas las cosas creadas por Dios? Yo creo que no. Porque hay unos animalitos que a veces uno levanta las piedras y hay unos animalitos por ahí debajo. Tijeretas. Muchos gusanos, lombrices, culebras. Pero dice la palabra de Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No, pues le quedó grande al Señor hablar del cielo, hacer descender su espíritu y que ese cayera sobre Jesús. Siendo el Señor del cielo y de la tierra. Entonces, ahí es donde volvemos a tener problemas con nuestros amigos, porque ellos confinan al Padre arriba en el cielo. Pero aquí la palabra de Dios dice que siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces aquí lo que muestra la palabra de Dios es que Dios es el creador que hizo todas las cosas que en él hay, y que ese Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el dueño de todo y puede estar donde quiera y donde se le plazca. Tiene todo el poder para hacerlo. Pero ¿qué pasa con el hombre? Limitado. Yo no sé cómo le piden al Señor y Dios le responde. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque tienen fe en el nombre de Jesús. Salmo 139, 7 al 10, ¿qué dice? David tenía claro de quién era su Dios. Y David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Recuerde que lo que está aquí sobre la tierra es el Espíritu de Dios. Y David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si Él mira todo. 8. Si subiere a los cielos, si tuviéramos esa capacidad de subir a los cielos, allí estás tú. Y si descendiere hasta el Seol o hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Significa, mi hermano, mi hermana, que cuando tú ores puedes tener la plena seguridad de que Dios te está escuchando y también te está respondiendo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios también es omnisciente, omnipresente. Perdón, estaba hablando sobre la omnipresencia de Dios. No omnisciente, omnisciente es todo el poder. La omnipresencia, perdón. Estamos hablando de la omnipresencia. Quiere decir que Dios está en todos lados. Y leíamos Jeremías, Proverbios, Hechos, Salmos. Ahora hablamos de Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, incluso lo que hay en el corazón de cada persona. Imagínense. El Salmo 139, 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua o en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, ¿será nuestro Dios poderoso? Yo no puedo limitar a Dios. Y ese es el problema que tienen muchas personas, que limitan a Dios. Dios es infinito en poder. Dios es infinito en poder. Dios no se limita a entender a uno por uno a la vez. Hágame la fila ahí, como el coro que cantábamos hoy. Él lo puede todo. Porque imagínese uno esperando una fila, y cuántos habitantes hay en el mundo que creemos en Dios y que nos toque esperar a que primero la fila larga, inmensa, que están orando, los escuche para luego nosotros sí clamar y pedir a ver si nos escucha y nos responde. No.
Nuestro Dios es infinito en poder. Isaías capítulo 40, verso 28 dice: el Dios eterno. Escuche esto. El Dios eterno. 28. Ah, sí, ese es. Ese Dios eterno dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Escuche esto: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto nos enseña hoy también cuán grande es nuestro Dios y al Dios a quien nosotros debemos clamar y tener fe, que Él oye nuestras oraciones y nos responde. Entonces, esperemos a que Dios descanse, porque como hizo los cielos y la tierra, entonces descansó al séptimo día. Esperemos que descanse. No, la palabra de Dios dice que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios responde según su voluntad perfecta. Y eso es lo que pasa con muchas personas. No tienen esperanza, no tienen paciencia. Aunque escucha todas las oraciones del Señor, Él responde de acuerdo a su sabiduría y a su propósito. Entonces, hagamos unas comillas ahí para que no desfallezcamos en creer y tener fe en el Señor, que Él escucha nuestras oraciones y que responde de acuerdo a su sabiduría, a su propósito, a su voluntad. En 1 Juan capítulo 5, verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, mis hermanos, vamos a aprender y vamos a reflexionar, porque esto es importante que usted lo sepa primero, porque usted debe saber la doctrina que usted está siguiendo. Porque la doctrina, el evangelio que te prediquen, te puede causar en ti dos cosas. Una, que es la principal y que todos queremos, que podamos ir al reino de los cielos, que tengamos la salvación. Y otra, puede ocasionar en personas engaño, del cual crean que sí puede ser que lleguen al reino de los cielos, pero está en duda. Hoy lo que nosotros tenemos que tener la seguridad es que nos vamos para el reino de los cielos y que tenemos esa salvación. Pero para eso necesitamos conocer a Dios. Y hoy por su palabra estamos conociendo a Dios. Y queremos que nuestros amigos trinitarios también conozcan a Dios, que les sea revelado en su nombre. Porque realmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Y lo leíamos esta semana: todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios es anticristo. Todo aquel que niega. ¿Y cuántos hoy predican esa palabra? Negando a Cristo. Entonces son anticristos, tienen el espíritu del anticristo. Y si el espíritu del anticristo está en ellos, tienen problemas. Pero gracias a Dios que hoy está su espíritu en medio nuestro, el espíritu de Dios con nosotros. Entonces aprendamos hoy y reflexionemos. Deuteronomio capítulo 4, verso 35 al 39. Vamos a leer la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, 35 al 39. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Escuche esto, mi hermano, verso 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Entonces aquí hay dos hablando, hay uno solo hablando. Y dice la palabra claramente que desde los cielos te hizo oír su voz.
y que sobre la tierra mostró su gran fuego. Pues Jesús, ¿qué vino predicando? Que se arrepientan para que no vayan al fuego eterno. Pero aquí no dice la palabra de Dios que está hablando de dos personas, sino que dice: y sobre la tierra mostró su gran fuego, y ha oído su palabra en medio de fuego. Verso 37: y por cuanto amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y fuertes que tú, y para introducirte y darte tu tierra por heredad, como hoy. Verso 39: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Nehemías capítulo 9, verso 13 al 14. Sí, porque es que yo no sé, a veces yo la verdad no puedo entender cómo puede formar Padre, Hijo y Espíritu Santo una sola persona. No lo puedo. Yo veo que son personas diferentes, y que el Padre es Dios y que Jesús es Dios. Entonces yo estoy hablando de dos dioses. ¿Cómo se fusionan para que sean uno solo? Nehemías capítulo 9, verso 13 al 14. Vamos, y él también asegura lo que está diciendo Deuteronomio. Verso 13: y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos ¿desde dónde? Desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Vuelve y le dice Nehemías: Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Cuando se oye la voz en el cielo, lo que se está cumpliendo es lo que decía el profeta Isaías. Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Isaías? Está presentando a su siervo, Dios presentando a su siervo, en cuya alma tiene contentamiento. Por eso el Señor Jesús le dijo a Juan: deja, porque debemos cumplir toda justicia. Ya Isaías había dicho que iba a haber un siervo, el cual Dios había enviado, que lo iba a sostener, y quien mi alma tiene contentamiento, dice Isaías 42:1. Entonces, por eso es que se escucha, se abre los cielos y se escucha la voz. Pero no es otro Dios o Dios el Padre, sino el mismo Dios. Por eso estamos hablando acerca de la grandeza y la magnificencia de Dios. En Lucas 9, 34 al 35 dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Cuando ya fue la transfiguración del Señor. Y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Quiénes? Los que vieron que Jesús había sido transformado y que se había ido. Y vino una voz desde la nube. ¿Por qué no dice desde el cielo? Porque Él está allá. Sino que dice que vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces, mis hermanos, conclusión.
Sabemos que nosotros basamos nuestra doctrina en que la magnificencia de Dios, en que Dios, el grande, el todopoderoso, es manifestado en diferentes, no lo voy a llamar personas, porque el Espíritu Santo no es una persona. Es la manifestación de Dios a nosotros por medio de Jesucristo, y que su Espíritu, ¿no? Y esta semana leíamos varios textos bíblicos que nos mostraban que el Espíritu es Dios, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando vemos esto, el bautismo de Jesús, no es para que nosotros temblemos contra nuestra doctrina. Ay, vea, pero ellos tienen razón. No. Ellos son los que deben temblar porque están limitando a Dios. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y es eterno. No hay un espacio, lo leímos por la palabra de Dios, que Él no pueda cubrir. Todo lo cubre, todo lo ve, todo lo puede. Entonces, mis hermanos, pensemos en esto, que realmente cuando conocemos la manifestación, las diferentes manifestaciones de Dios, nos hacen que realmente estemos seguros de que existe un solo Dios. Cuando pensamos que está contenido en el Dios eterno, está contenido, que lo contiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ya lo pone uno a dudar. ¿Por qué? Porque no hay un solo texto bíblico que le muestre a uno que el Dios es uno solo y que en ese Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay un solo texto bíblico que lo anuncie. No hay uno solo. Por eso para nosotros se nos ha abierto el entendimiento de entender esta palabra, de no limitar a Dios. ¿Cómo es posible que una persona diga, cómo puede ser una persona que habla desde el cielo y luego está aquí en la tierra y descender el Espíritu de Dios? ¿Cómo no? Si es que nuestro Dios todo lo puede. Entonces, Él lo que tenía que hacer en el bautismo era el propósito de mostrar realmente a Juan y a Israel quién era ese Mesías, que era el unigénito de Dios, el ungido de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿hay alguna duda? Esperemos que nos escriban por internet. Pero entendemos perfectamente que no hay una Trinidad en el bautismo de Jesús. No la hay. Es el mismo Dios manifestado. Entonces, no hay límites para el Señor. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.